este domingo 19 de julio de el 2026. Pero bueno, quiero recordarles lo que hemos estado viendo a través de este año, el tema y visión de este 2026. Espero que lo tengas presente y cada vez que lo digo se te queda ahí en tu cabeza. Año de 10, totalidad. Año de 10, totalidad. Efesios 3:19, lo recordamos que dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y este mes hemos estado hablando también una serie llamada Comunidad, y uno de los pasajes que tenemos como base es Efesios 4:4, que dice, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados a una misma esperanza de su vocación. Y esto lo hemos juntado con Hechos 2:42, y desde el primer domingo de este mes hemos estado desglosando este pasaje de Hechos, teniendo presente y teniendo en cuenta lo de Efesios 4:4. Y en Hechos 2:42 empieza diciendo proscartereo, ¿no? Perseveraban. Y esto quiere decir que no importa la circunstancia, no importa la situación, tú sigues en el mismo camino, por la misma senda, para alcanzar el objetivo, el propósito. Y habla de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, que perseveraban en la doctrina, guardándola. Hablábamos de esta palabra tereo, que tiene que ver con no solamente meter algo adentro de una caja, sino de conservar la enseñanza, la instrucción de Jesús, que hace de amarnos los unos a los otros. Y la semana pasada hablábamos de sean uno, y también mencionábamos dentro de los pasajes una parte importante del hecho de lo que es la unidad y cómo no puede haber división, y si hay división entonces ya no hay unidad, y si no hay unidad entonces no hay funcionamiento. Jesús en su oración, una oración ahí en Juan, la encontramos hablando al Padre, diciéndole, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y mencionábamos precisamente la importancia de caminar en esta unidad. Y pues yo decía, la iglesia hoy en día tristemente no está funcionando porque no hay unidad. Tenemos toda una labor y una tarea por realizar. Y por eso la importancia de prestar atención a esto que hemos estado hablando. Y hoy quiero hablarte específicamente también de Hechos 2:42, continuando con lo que habla de esta perseverancia en cada uno de estos aspectos. Y vamos a juntar con Hechos 46. Y quiero hablarte de algo que, para que suene interesante, le vamos a llamar, le vamos a denominar la teología de la mesa. Y mira, hace muchos años atrás, ya te lo he dicho así, cuando yo era joven y no tan bello, con mis papás fuimos a Chiapas. Y estuvimos ahí una semana, me invitaron a mis papás a un curso, por llamarlo de esta forma, para matrimonios. Mi papá, les he platicado, era pastor. Y entonces llegamos ahí a Tuxtla Gutiérrez, así llegamos, hacían desempacados, nos llevaron a un restaurante de unos hermanos de la congregación a donde íbamos, que se llamaba Choni Chano, si no mal recuerdo
el restaurancito era de puros tacos de todo tipo. Y para los que me conocen, yo soy fan de los tacos. A mí me encantan los tacos. Y entonces, cuando llegamos, yo dije, yo soy de aquí. En esos entonces yo era muy delgado. La verdad, tú me podías ver y no te imaginabas cómo comía. Pero yo comía con ganas. Entonces, antes de entrar, mi papá me dijo, contrólate. Solamente te puedes comer 4 tacos. Tan. Bueno, está bien. Entramos, nos sentamos, a mí me tocó sentarme en otra mesa distinta donde estaba mi papá, con un hermano, que lo puedo decir así para que no suene feo, pues era de proporciones importantes. Entonces podemos entender que le entraba con ganas a la comida, ¿no? Entonces estábamos ahí sentados, yo pido mis 4 tacos, me los como, y entonces este hermano me dice, ¿por qué no pides más? Yo no, así, no, está bien, muchas gracias. ¿Pide más? Y yo, no, porque no le iba a decir, es que mi papá no me deja, ¿no? Solo me quedé en eso y entonces el hermanito me dice, ¿no vas a dar buen testimonio? Y yo, ¿cómo buen testimonio? Dice, ¿no sabes cuál es el testimonio de los cristianos? Pues obedecer a Dios. Sí, pero el testimonio que podamos dar de inmediato, ¿no sabes cuál es? No, dice, los cristianos no fuman, no toman, pero ¿cómo comen? Y pues bueno, ya yo estaba como esperando nomás el like de mi papá. Al final, como era un hombre que puede decir sabio, un varón, un hombre de Dios, él estaba con un ojo al gato, como dicen por ahí, el otro al garabato. Y entonces ya solamente vi como él volteó y me hizo la seña de adelante. Entonces no les voy a platicar cuántos tacos me comí para que no se asusten. Pero el caso es que sí puedo decir, di un buen testimonio. Y bueno, con esto quiero romper un poquito el hielo para ir entrando en el tema de hoy. En el Nuevo Testamento podemos encontrarnos muchos momentos en diferentes ocasiones donde las cosas, lo que sucede, está alrededor de la comida. Un momento donde están comiendo. Y mira, algo que por ahí me ponía a revisar es una palabra que encontramos en esta parte de Hechos 2:42 y en el 46, y en otros versículos también lo podemos ver ahí en Hechos, y aún con el mismo Jesús. Ahorita lo vamos a ir desglosando, pero hay una frase que dice, partían el pan. Y esto viene de la costumbre judía, que al iniciar la comida lo hacían con una bendición. Y era un acto, si podemos decir, importante y sagrado. Y también algo que terminaban como parte de este partimiento del pan era participar de la cena del Señor. Y yo lo que te quiero decir es que no puede haber comunidad, como lo vemos en Efesios 4:2 que les decía hace rato, ni esta totalidad de parte de Dios en nosotros, si solamente venimos a ver las nucas de los otros, ¿no? Si recuerdas, la semana pasada te hacía esta referencia, te sientas y ¿qué es lo que ves enfrente de ti? Pues la nuca del otro, ¿no? Entonces, no puede haber ni comunidad, ni totalidad, si solamente venimos a ver cada domingo la nuca de nuestro hermano o hermana de enfrente. Necesitamos también vernos a la cara. Y lo digo así porque si les digo hay que vernos la cara, lo van a tomar de otra forma y van a decir, no, el pastor me dijo que te viera la cara. No, vernos a la cara, ¿no? Y esto, pues, ¿cuándo lo podemos hacer de mejor forma? Cuando estamos sentados a la mesa. Y te voy a hablar hoy, quiero
tocar 3 puntos. 3 puntos que espero puedas ir anotando y considerando junto conmigo. Y el primer punto le vamos a poner así, le vamos a llamar así, conexión. La comida es conexión, no es el centro, no es la parte importante. En Hechos 2:46 vamos a ver una dinámica doble. Por un lado, dice que en el templo, en una forma macro, en la parte de la doctrina, y por otro lado dice, y en las casas, en la parte micro, en este compartir uno a uno, ¿no? ¿Qué hacían? Pues compartían la mesa, compartían ese tiempo. Cuando estamos ahí sentados a la mesa, de alguna manera estamos un poco más relajados, ¿no? En algún punto hasta esas máscaras que podemos tener en el servicio, tal vez más solemnes, más en la mesa, de alguna manera nos soltamos, nos sentimos más relajados, más libres. Podemos hasta compartir a veces las dudas más directamente y los testimonios. Y déjame, te voy a comentar 2 cosas. La semana pasada, después de que terminamos el servicio, saben que nos quedamos aquí, ponemos la mesa, compartimos los alimentos. Y la semana pasada estuvimos como 2 horas platicando, compartiendo, trayendo inquietudes. Fue un tiempo muy, muy interesante. Terminamos, recogimos, limpiamos, acomodamos, tuvimos el segundo servicio y nos trajimos un cafecito y un pancito para compartir. Bueno, no es para que no hacer muy largo el cuento. El segundo servicio terminó 7:15. Nos fuimos de aquí 12:15 de la noche. O sea, ya casi al otro día. Y fue un tiempo que cuando vimos la hora dijimos, ¿ya es tan tarde? Bueno, eso llega a suceder en esos momentos de compartir la mesa. Ahora, esto también tiene su lado no tan bonito, ¿no? Y déjame platicarte una experiencia que tuvimos mi esposita y yo hace varios años atrás. Resulta que éramos parte de una reunión en casa con unos hermanos los días miércoles. Nosotros teníamos prácticamente que cruzar toda la Ciudad de México. Vivíamos en Iztapalapa, íbamos hasta Naucalpan. Entonces, era cruzar toda la ciudad, ahora sí que una parte del estado para llegar hasta esta reunión. Y puedo decirte que en ocasiones, pues, íbamos sin comer. Llegábamos no con comida, llegábamos sin comida, pero los hermanos ahí de repente se organizaron y dijeron, vamos a hacer un rol donde cada familia, cada semana, traiga algo para compartir de alimentos. Todos estuvieron de acuerdo y nosotros dijimos, miren, nos es un poco complicado, si no es, por decir menos, muy difícil poder traer algo. Pero podemos llegar a decir que o irnos antes para que no haya temas de que pues no participamos. Y nos dijeron, no hay problema. Ustedes no se preocupen. Está bien. Y déjenme decirles que empezó el rol, ¿no? Y entonces la primera familia trajo unos bolillos con chocolate caliente. Yo puedo decirles, en lo personal, me gusta chopear
Y dije, qué rico, así calientito el chocolate. Qué rico. Y creo que la mayoría disfrutamos esa ocasión. La siguiente semana, otros hermanos trajeron, creo que también pan dulce con café de olla, algo así. Ahora, había otros hermanos que también venían de lejos. Eran dos chicos, un tanto jóvenes, solteros, que tenían esa disposición de estar en la reunión. Y nosotros sabíamos que ellos tenían temas también económicos, que había veces que o se compraban algo de comer o pagaban los pasajes para ir a la reunión. Y escogían la segunda, escogían ir a la reunión. Entonces, pues ahí también estaban ellos. Y a veces no querían comer nada porque decían, y los otros hermanos decían, adelante, no, tú come, que no sé qué. Bueno, viene la tercera familia y traen pizza. Unas pizzas, su refresco y algún complemento ahí. Y pues todos comimos bien, ¿no? Y entonces le toca a la cuarta familia y traen tacos al pastor. Delicioso, muy rico todo. Y así, no recuerdo si ya había una quinta familia, pero el caso es que ya no pasó de esa cuarta cuando se desata el pleito. Y entonces los que habían traído el pancito para chopear y el pan de dulce se empezaron a quejar que por qué querían hacerlos ver mal los otros hermanos, que traían las pizzas, que traían tacos al pastor. Y decían, nosotros no nos alcanza para eso. Y empezaron a discutir. Y fue muy tremendo porque estábamos ahí todos. Y entonces estaban discutiendo que si yo y que si el otro y que el que aquí, que el que allá. Y entonces el líder que estaba ahí no sabía ni dónde ponerse porque pues él había sido el que había llevado los tacos al pastor. Lo peor de todo es que el pastor no estaba ahí, entonces ¿a quién le dieron los tacos? Pusieran al pastor, ¿no? Bueno, ríanse aunque sea, que me hagan sentir bien, que el chiste está chistoso, ¿no? Bueno, el caso es que terminaron ahí discutiendo, que si esto, que si el otro. Entonces, cuando tuve la oportunidad de intervenir, porque me pidieron mi intervención, yo les decía algo. La comida física no es el fin, es el vehículo que utilizamos para tener una comunión espiritual, para poder convivir, compartir. Yo les decía, ese pancito chopeado para mí está delicioso, tanto como los tacos al pastor. Yo nunca pensé en, ay, miren, los otros trajeron mejor, ¿no? Y lo otro que discutían era, y los que no traen, vienen solo a comer, decían, ¿no? Y entonces yo les comentaba, porque se referían a estos jóvenes que les platicaba hace un momento, y yo les decía, ellos llegan aquí porque no tienen, o sea, ya gastaron su dinero para venir. Y si participan de esto es porque se les ofreció, ¿no? Entonces, bueno, con esto te quiero decir cómo perdemos el enfoque de lo que es partir el pan, el poder compartir la mesa. Por eso, te insisto, la comida es la conexión, no el centro. El segundo punto, quiero hablarte de la sencillez de corazón y de esta actitud que somos llamados a tener de despojarnos. En esto yo pensaba cómo al compartir, pues necesitamos despojarnos de algo que nos costó, ya sea trabajo, ya sea tiempo, esfuerzo, porque tuviste que ir y traer las cosas, ¿no? El tema de compartir la mesa requiere tomar de lo que es nuestro, vuelvo a decir, no solamente la comida, sino el tiempo, el esfuerzo,
todo esto para darlo a otros. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y con esto te quiero decir que hay dos trampas que necesitamos evitar, que es importante que evitemos. La primera es que hagamos las cosas por obligación, porque debes hacerlo. Es que tu hermano tiene necesidad, tú debes de compartir lo tuyo. Esa es una trampa en la que podemos caer muchas veces, porque ¿qué es lo que pasa contigo cuando tú actúas de esta forma en la obligación? Pues que cuando tú estás en esa posición de necesidad, esperas entonces una retribución. Pues ahora le toca al otro, ¿no? Empiezas de policía a decir, yo sí lo hice, entonces te toca a ti hacerlo. Yo ya, ahora te toca a ti. O empiezas a competir con quién dio mejor, o quién dio más, o qué estuvo más rico. Entonces decir, no, pues miren, yo sí me esforcé, yo sí puse mi empeño, y el otro nomás trajo bolillo y estaban hasta duros, ¿no? Entonces, la primera trampa es esa obligación. La segunda es que actúes por un sentimiento. Ay, ¿sí viste? Ay, no, es que yo me da tanto dolor ver cómo la están pasando, cómo están sufriendo esto. Dejamos que el momento nos gane la emoción, en ese momento nos gana la emoción, pero luego nos pesa. Y entonces ya lo hacemos con tristeza, así como, ay, bueno, porque en el momento así, ay, pero ya después, como que ya la pensamos, ¿no? O lo mismo, ya hicimos, ya actuamos, entonces esperamos el total agradecimiento de esa persona o personas a las que lo sacamos del problema en los que estaban, ¿no? Generalmente son estas dos trampas que yo podía ver en las que caemos. Ahora, la sencillez. Hechos 2:46 nos deja este terreno listo, sin piedras ni agendas ocultas. Aquí vemos que cada uno daba, dice así la palabra, con alegría. Así que aunado a lo que dice Segunda de Corintios que les acabo de decir, Dios ama al dador alegre. Entonces, aquí vemos un amor ágape, un amor donde pones primero al otro antes de a ti. Y no estás haciendo las cosas por el otro para que después entonces actúen de la misma forma para contigo. Tu razón no es esa. Tu razón es el amor. Tu razón es ser bendición, ser útil, ser ese instrumento en las manos del Señor. Entonces, te puedes despojar, puedes dar las cosas con sencillez de corazón. ¿Sí me estás siguiendo hasta aquí? ¿Te está dando sentido lo que te estoy diciendo? El tercer punto es algo que sucede muy precioso, algo que creo que muchas veces no nos imaginamos que pasa cuando nosotros partimos el pan y lo compartimos. Y es la multiplicación en las manos de Jesús. Marcos 6, 41 al 42 encontramos una historia
sorprendente, algo maravilloso. Si tú lo has leído, creo que lo tendrás y lo recordarás conmigo. Había Jesús ahí compartido para sus discípulos y habían, dice que 5,000 personas. Y generalmente en estas cuentas, en general no se toman como número a las mujeres y a los niños, ¿no? Entonces, si nosotros hiciéramos ahí un poquito de matemáticas, entendemos que eran más de 5,000. Pero aquí la palabra nos dice que eran 5,000 hombres que estaban ahí. Llevaban tiempo. Jesús considera que se pudieran ir a buscar algo de comer. Los discípulos dicen, pues mira, Jesús, va a estar complicado porque pues estamos en Zempoala y cierran temprano todo. Ya no van a encontrar dónde adquirir, dónde comprar. Y pues la hermana Marcela no creo que quiera hacer tantas chalupas. Va a estar difícil. Y entonces resulta que por ahí había un chico que tenía 2 peces y 5 panes. Y pues lo traen, él viene y dice, pues aquí está algo que yo puedo dar. Algo que podría parecer, y creo que hasta el momento es algo ilógico, ¿no? ¿Cómo le vas a dar de comer a más de 5,000 personas con 2 peces y 5 panes? Tendrían que ser panes tamaño Estadio Azteca, no sé, ¿no? Imagínense. Y los peces, pues tal vez tamaño ballena, no sé, o sea, para darle de comer a 5,000. Estaba muy complicado, ¿no? Y lo interesante es que esto que estaba ahí era algo que le pertenecía a este chico. Pero él lo está entregando, él lo está dando, lo está ofreciendo. Cuando nosotros entregamos lo poco o lo mucho que tenemos a Jesús de una manera individual, lo que Él hace es bendecirlo. Lo primero que Jesús hizo fue tomarlo, levantar los ojos al cielo, levantar el alimento y dar gracias al Padre, bendecir ese alimento. Y lo empezó a partir. ¿Sabes qué pasó? ¿Sí saben qué pasó? Empezaron a partir y a repartirlo entre los discípulos y los discípulos empezaron a repartirlo. Ya habían acomodado a las personas, todo, y empezaron a repartir. Yo quiero decirte que cuando tú te dispones, por muy poco que sea, muchas veces nuestro pretexto es que no tengo. Yo nada más tengo estos 2 panes y estos 5 peces. Es poquito lo que yo puedo ofrecer. Pero cuando tú entregas eso poco a Jesús, Él lo bendice, lo parte y lo multiplica en la iglesia, en la comunidad. Muchas veces nos frenamos porque decimos, pues es que no es mucho lo que yo pueda compartir, no es mucho lo que yo pueda hacer. Pero yo te quiero animar a que consideres esto. Dice este relato que todos comieron hasta que quedaron saciados. O sea, no les tocó un pedazo de pan y un pedazo de pescado. Ya se lo comieron y así como que, ay, mejor ni me hubieran dado nada, ya me alborotaron más la lombriz, ¿no? No, dice que quedaron saciados, satisfechos. Esto nos deja entendido que pues comieron más, ¿no? Y había más y
iban y pedían más y seguían comiendo hasta que ya no les cupo. Pero mira, lo que a mí más me sorprende es que hasta sobró. Sobró, y aquí yo creo que algunos de los discípulos fueron los que inventaron esta frase: el que parte y comparte se queda con la mayor parte o la mejor parte, ¿no? Porque ellos repartieron y compartieron y les tocó. Y les tocó más que suficiente. Todos tuvieron para comer. Y entonces, ¿qué nos habla esto? Que cuando tú estás en la disposición de partir el pan, de compartir la mesa dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, ahí puedes experimentar cómo hay esta saciedad y esta plenitud y totalidad en este año de 10. Entonces, yo quiero desafiarte, como cada semana, a que dejemos de ser cristianos solo de templo. Que seamos intencionales en abrir espacios y casas para edificar. Que busquemos tener comunión los unos con los otros. Pero escúchame, préstame atención tantito. No para chismear. No para murmurar. Para edificar. Para provocar. Para animar. Para impulsar. Para bendecirnos los unos a los otros. Hoy quiero decirte que santificar nuestras mesas, compartiendo con alegría y sencillez, dejando que Cristo multiplique nuestro amor, nos seguirá llevando a poder afirmarnos en el llamado que tenemos como iglesia. Entonces, no solo pensemos en la comida. Podemos dar buen testimonio, cierto, pero el testimonio no solamente es comer mucho, sino cómo ese tiempo se vuelve un tiempo de edificación, un tiempo de bendición. Entonces, aprovechemos. Yo les he dicho, tenemos la oportunidad de reunirnos, tener servicios como de la mañana, escuchar los testimonios de los hermanos temprano cuando empezamos, disponernos aún a ofrendar, el tener el tiempo juntos cantando, el escuchar la predicación. Y estamos aquí todos juntos y es bendición. Pero ese tiempo donde nos podemos sentar, platicar, conocernos, saber lo que está ocurriendo en la vida del otro. Yo les decía, si ustedes prestan atención o escuchan la predicación de la semana pasada, les decía cómo el ser uno tiene que ver con que no puedes dividir eso, porque si lo divides, ya no funciona. Y les decía, la iglesia en general hoy no funciona porque está dividida. Y estos tiempos de comunión, esos tiempos de partir el pan, de compartir, tanto en lo físico como en lo espiritual, nos lleva a fortalecer esa unión. Pero necesitamos estar dispuestos. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo de Dios nos siga llevando en ese fluir. Y entonces caminar en común unidad. Amén. Muy bien. Pues espero que tomes este desafío, lo consideres y que las próximas semanas podamos estar visitándonos casas aquí, casas allá, ya fui aquí, ya fui allá. Algo que pasaba hace mucho tiempo cuando era
adolescente en la congregación con mi papá, llegó un momento en que esto sucedía. Íbamos empezando el lunes, ¿no? Nos levantábamos temprano porque íbamos a ir a visitar a unos hermanos a desayunar que vivían al otro lado de la ciudad. Y llegábamos. Ya nos estaban esperando. Y ya desayunábamos y la sobremesa y la plática y todo. Y ya nos parábamos porque ya nos teníamos que ir. Porque íbamos a ir a comer con otros hermanos. Y en ocasiones que íbamos saliendo, nos encontrábamos con otros hermanos que estaban llegando a comer a la casa donde habíamos estado nosotros. Y en otros momentos los hermanos salían con nosotros porque iban a ir a visitar a otros hermanos. Y en otras ocasiones pues nos tocaba regresar a casa porque íbamos a recibir a otros, ¿no? Y así en la semana podíamos estar. Y aparte de eso, nos veíamos en las reuniones en las noches, ¿no? Ya de repente llegábamos y iban llegando los hermanos con los que habíamos desayunado y ya teníamos el estudio y después pues que el cafecito y ahí y ya platicaba y cómo les fue y cómo están, ¿no? Y ya en las otras reuniones pues ya veíamos a los otros hermanos con los que se ve. Entonces así toda la semana, algo similar a lo que vemos en Hechos 2, 42 y 46, por el templo y por las casas, estaban en esa convivencia y viéndose, y los veíamos todos los días. Yo espero que el Señor nos permita poder llegar a esa plenitud, poder llegar a esa totalidad como congregación, que esto lleve a que se sigan añadiéndose cada día los que han de venir al conocimiento de Cristo, y que entren en una común unidad donde puedan ser animados y provocados en el mover del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí van a tomar el reto? ¿Lo van a considerar? Pero para este año, no van a poner, no, pues para 2027 lo voy a poner en mis, las cosas que voy a hacer, ¿no? Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esto. Padre, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú sigues hablándonos, tú sigues recordándonos la necesidad que tenemos de ti. Pero también el poder observar y darnos cuenta que tú nos has hecho parte de una iglesia. Tú nos has hecho parte de tu cuerpo. En este entendimiento de que tú eres nuestro Señor, tenemos esta fe en ti y este bautismo que viene de ti. Nuestro Dios, nuestro Padre, que está sobre todos nosotros. Hoy queremos caminar solícitos, como el apóstol Pablo nos indica, solícitos en guardar esta unidad del Espíritu, atendiendo a estas cosas que tienen que ver con el diario vivir, que tienen que ver con aún lo físico, con lo material, donde estamos dispuestos a bendecir, a animar, a caminar, al vernos cara a cara y así conocer qué es lo que estás haciendo en cada uno, Señor. Y pues una vez más aquí estamos, rogándote que tú sigas llevándonos de gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te alabamos y te bendecimos por siempre. Amén y amén.